Hola, estimados compatriotas, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 25 de abril del año 2025. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este video vamos a hablar sobre situaciones extrañas que ocurren en el juicio que se tramita ante el magistrado Antonio Miranda Morales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Situaciones extrañas que ocurren en ese juicio. Bien, estimados amigos, sin mayor preámbulo entramos en materia. En el anterior video que publicamos en nuestro canal de YouTube el día 23 de abril de 2025, titulado Otras ilegalidades del magistrado Antonio Miranda Morales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, parece que no tiene remedio. Bueno, en este video nosotros comentamos que nosotros presentamos una demanda de amparo en contra de la ilegal sentencia que pronunció Antonio Miranda Morales, reconociendo la validez de un crédito fiscal sin previamente estudiar, refutar, desvirtuar ni resolver los 11 conceptos de impugnación que hicimos valer en contra de la resolución impugnada, lo que es totalmente ilegal. Bien, en contra de esta sentencia nosotros interpusimos demanda de amparo indirecto el día 3 de abril de 2025 y resulta que hasta el día que presentamos, hasta el día 21 de abril de 2025, no habíamos nosotros recibido por correo electrónico el aviso electrónico del acuerdo en el cual el magistrado tuviera por presentada la demanda de amparo, ordenara que se corriera traslado con copia de esa demanda a todas las partes en ese juicio, informara al tribunal colegiado cuando se notificó la sentencia, para que en su momento el tribunal colegiado estudiara si la demanda de amparo se interpuso o no en tiempo y ya resolviera lo conducente. En ese video decíamos que este es un acuerdo de machote en el que únicamente hay que cambiar datos y que no había justificación alguna para que, habiendo interpuesto esa demanda de amparo desde el día 3 de abril del año 2025, todavía al 21 de abril de 2025, pues no se hubiera acordado dicha demanda de amparo, ¿verdad? Y desde luego antes de publicar el video, checamos en las direcciones de correo electrónico que proporcionamos en la demanda para recibir los avisos electrónicos para notificación en el boletín jurisdiccional. Checamos en las 6 direcciones de correo electrónico que no se hubiera recibido un aviso electrónico en relación a la notificación del acuerdo en el que se tenía por interpuesta la demanda de amparo, ¿verdad? Quiero mencionar que en la demanda que originó el juicio que nos ocupa, designamos 6 direcciones de correo electrónico para recibir los avisos electrónicos. Las direcciones de correo electrónico de los 3 abogados autorizados en ese juicio y las direcciones de correos electrónicos de 3 funcionarios de la contribuyente actora, porque nosotros acostumbramos que todo lo que notifique el tribunal al mismo tiempo lo conozcamos los abogados que estamos llevando el asunto, pero también lo conozcan nuestros clientes, para que en tiempo real nuestros clientes vayan conociendo cómo va su asunto, que no estén en la incertidumbre, de tal suerte que nuestros clientes en tiempo real conocen cómo va su asunto, teniendo la misma información que tenemos nosotros, los abogados que promovemos
los asuntos de nuestros clientes, ¿verdad? Total transparencia con nuestros clientes. Quiero hacer notar que el artículo 65, primer párrafo del Código de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala con toda claridad cómo deben llevarse a cabo las notificaciones por boletín jurisdiccional que practica el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo voy a comentar con ustedes a continuación. El primer párrafo del artículo 65 señala con toda claridad que las notificaciones a los particulares deberán realizarse por medio de boletín jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico. Más adelante dice el mismo primer párrafo: el aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el boletín jurisdiccional. Esto significa que cuando el tribunal pretende notificar a la parte actora un acuerdo, una resolución o una sentencia, primero tiene que enviar un aviso electrónico a las direcciones de correo que se consignaron en la demanda, para que la parte actora sepa que el tribunal le va a notificar algo por boletín jurisdiccional, ¿sí? Desde luego, cuando envía el aviso electrónico el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a ese aviso electrónico le adjunta en archivo electrónico el acuerdo, la resolución o la sentencia que va a notificar. Cuando nosotros recibimos un aviso electrónico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, junto al aviso electrónico viene el acuerdo, la resolución o la sentencia que se va a notificar, y una vez llegado el aviso electrónico a las direcciones de correo electrónico que nosotros señalamos, al tercer día hábil se notifica por boletín jurisdiccional el acuerdo, el acuerdo, la resolución o la sentencia que nos van a notificar. De tal suerte, estimados amigos, que si hoy recibimos en nuestra dirección de correo electrónico un aviso electrónico en relación a algún acuerdo, resolución o sentencia, como ese aviso electrónico lo estamos recibiendo el viernes 25 de abril, eso significa que lo que hoy recibimos con aviso electrónico se va a publicar en el boletín jurisdiccional 3 días hábiles después. Esto es lunes, martes y miércoles. Eso se publicaría, lo que hoy, en relación al aviso electrónico que hoy nos llegó, el acuerdo, la sentencia o la resolución se notificaría por boletín jurisdiccional el miércoles 30 de abril del 2025. Y una vez que se notifica ese acuerdo, resolución o sentencia el 30 de abril del 2025, surte efectos al tercer día hábil. En el caso que nos ocupa el miércoles, ¿puedo ver la agenda, por favor, rapidito, la agenda negra? Como se va a notificar, aquí está, como se va a notificar el miércoles 30 de abril, y para el tribunal son inhábiles los días 1, 2 y 5 de mayo, jueves, viernes y lunes, 1, 2 y 5 de mayo. Eso significaría que los 3 días correrían del miércoles al jueves 6, 7 y 8, la notificación que se practicara el miércoles 30 de abril surtiría efectos el 8 de mayo. Y a partir del 8 de mayo, si nos dieran un plazo para realizar algún trámite, ese plazo correría a partir del 8 de abril, ¿verdad?
el 9 de abril sería el primer día y así hasta que vence el plazo. Suponiendo que nos dieran un plazo de 10 días hábiles, bueno, ese plazo de 10 días hábiles contado a partir del 8 de mayo que surtió efectos, vencería exactamente el 22 de mayo de 2025. Bien, estimados amigos, esa es pues la forma en la que se llevan a cabo las notificaciones por boletín jurisdiccional. Quiero hacer notar que desde que se establecieron las notificaciones por boletín jurisdiccional, todas las notificaciones que hemos recibido en este despacho, todas se han llevado a cabo siempre exactamente en los términos exactos en que lo indica el artículo 65, primer párrafo, que hemos leído con antelación. Siempre se han llevado a cabo en esas condiciones. Nosotros recibimos un aviso electrónico, al tercer día se publica la notificación en el boletín jurisdiccional. Nunca ha habido un caso en el que no ocurra de esa manera, ¿sí? Al respecto, no teníamos nosotros ninguna queja al respecto, ¿verdad? Entonces nosotros el 21 de abril, antes de elaborar nuestro video y de publicarlo, checamos los 3 abogados que no hubiera llegado ningún aviso relacionado con el acuerdo que tenga por presentada la demanda de amparo. Nunca nos llegó a ninguno de los 3 abogados en nuestro correo ese aviso. Checamos en el spam, tampoco llegó ahí. Para eso solicitamos a las 3 personas de la empresa cuyos correos electrónicos también se consignaron, que checaran si hasta ese día ya había llegado algún aviso relacionado con la demanda de amparo. Nos dijeron que no. Les pedimos que checaran en el spam, tampoco. Entonces, ya con la certeza, con la seguridad de que a ninguno de nosotros nos había llegado el aviso electrónico para que se llevara a cabo alguna notificación por boletín jurisdiccional, nosotros elaboramos un escrito fechado el 21 de abril, en el que como asunto pusimos: se solicita que se dé trámite a la demanda de amparo directo interpuesta desde el 3 de abril de 2025. Y en el primer párrafo de ese escrito nosotros dijimos que en tiempo y forma vengo a solicitar atentamente que, conforme a estricto derecho, le dé curso a la demanda de amparo directo. Este escrito desde luego fue dirigido al maestro Antonio Miranda Morales, C. Magistrado Instructor de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A él se le dirigió, y en el segundo párrafo consignamos lo siguiente: que en tiempo y forma vengo a solicitar atentamente que, conforme a estricto derecho, le dé curso a la demanda de amparo directo interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia definitiva fechada el 11 de febrero de 2025, demanda de amparo directo ingresada en esa H Sala Regional el día 3 de abril de 2025, hace 9 días hábiles, a fin de no seguir retardando o entorpeciendo la administración de justicia en contra de la parte actora. Eso es lo que le solicitamos al magistrado instructor, que ya acordara la demanda de amparo y que enviara la demanda de amparo al tribunal colegiado para que el tribunal colegiado estuviera en condiciones reales de tramitar y resolver ese juicio de amparo directo, ¿verdad? Bien, todo esto habiendo verificado que no hubiera algún aviso electrónico, que nunca hubo. ¿Sí está claro? Bien. El día de ayer, 24 de abril, recibimos un aviso electrónico de notificación por boletín jurisdiccional, en donde se nos informa que dentro del juicio, con fecha 22 de abril de 2025, se dictó un acuerdo
que se publicará en el boletín jurisdiccional de este tribunal, con lo que se entenderá realizada la notificación electrónica de dicha actuación. Esto confirma que cuando el tribunal nos va a notificar un documento por boletín jurisdiccional, primero nos envía el aviso y junto al aviso va el acuerdo que se pretende notificar. Como este aviso nos llegó el jueves 24 de abril, este acuerdo se estará notificando por boletín jurisdiccional el martes 29 de abril, porque es al tercer día. Ayer se recibió, hoy viernes primer día, lunes segundo día, martes 29 de abril tercer día, y el 29 de abril saldrá publicado. Obviamente, como ya nos llegó el aviso, nosotros estaremos atentos el martes para obtener una captura de pantalla del boletín jurisdiccional del martes, en donde ya se notificó este acuerdo. Bien, pues vimos el acuerdo, lo imprimimos de inmediato, ¿verdad? Y en este acuerdo firmado por el magistrado instructor Antonio Miranda Morales se dice lo siguiente: San Andrés Cholula, Puebla, a 22 de abril de 2025. Se da cuenta con el escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común a las salas regionales de Oriente de este tribunal el 21 de abril de 2025, por medio del cual el C. Alejandro Ponce Rivera, en su calidad de abogado autorizado por la parte actora, solicita se emita el acuerdo por el cual este juzgador se pronuncie respecto de la interposición del juicio de amparo instaurado por la moral actora en contra de la sentencia definitiva dictada el 11 de febrero de este año. Visto su contenido, téngase por recibido el escrito de cuenta. En consecuencia, vean lo que dice: dígase que, contrario a lo que aduce, este juzgador, a través del acuerdo de 7 de abril del presente año, acordó la interposición del juicio de amparo y, al efecto, a través del oficio tal de 7 de abril de 2025, se remitió el informe justificado a los tribunales colegiados del Sexto Circuito dentro del plazo legal que estipula el artículo 178 de la Ley de Amparo, aunado a que el acuerdo de interposición de amparo de 7 de abril de este año ya fue notificado a la parte actora con boletín jurisdiccional el 14 de abril de 2025, ello de acuerdo a las constancias que obran en la presente carpeta de amparo. O sea, nos dice el magistrado que lo que estamos diciendo en nuestro escrito de 21 de mayo no es cierto, porque contrario a lo que expresamos en ese escrito, lo cierto es que ya se acordó el amparo, y lo acordó a través de un acuerdo dictado desde el 7 de abril de 2025, y que este acuerdo dictado el 7 de abril de 2025 se notificó por boletín jurisdiccional el 14 de abril de 2025, 7 días antes, una semana antes de que nosotros presentamos nuestro escrito el 21 de abril de 2025, doliéndonos de que no se nos había notificado el acuerdo en el que se tenía por interpuesto el recurso de amparo. Desde luego que en ese momento, de inmediato, cuando tan pronto leímos el escrito, ¿verdad?, de inmediato checamos en el boletín jurisdiccional si efectivamente el 14 de abril se había notificado por boletín jurisdiccional el acuerdo que tenía por interpuesta la demanda de amparo. Y efectivamente nos encontramos con la sorpresa de que
en el boletín jurisdiccional se publicó la notificación de dicho acuerdo que tuvo por presentar la demanda desde el 14 de abril de 2025. Bueno, como la notificación por boletín jurisdiccional debe llevarse a cabo 3 días después de que se nos notifique el aviso electrónico, y el 14 de abril fue lunes, entonces, yéndonos hacia atrás, 3 días antes, el aviso electrónico nos debió haber llegado el 9 de abril de 2025 para que el 10, 11 al 14, tercer día, se publicara el boletín. Entonces, de inmediato, todos los abogados autorizados en este juicio, cuyos correos electrónicos proporcionamos en la demanda, y los 3 directivos de la empresa actora que también señalaron su correo electrónico en la demanda, otra vez revisamos, ahora sí ya concretamente, si el 9 de abril de 2025 habíamos recibido ese aviso electrónico y se nos había pasado. Incluso revisamos en el spam y no, nunca recibimos ese aviso electrónico. Como la ley dice que el aviso electrónico se debe enviar por lo menos con 3 días de anticipación, eso significa que el aviso electrónico lo pueden enviar con 3 días de anticipación, o con 4 días de anticipación, o con 5 días de anticipación. Se permite. Entonces, tomando en cuenta que el acuerdo se dictó el 7 de abril, ampliamos el periodo de revisión. Otra vez revisamos los 6 cuyos correos dimos en la demanda. Revisamos si no llegó el aviso el 7 de abril, mismo día en que se dictó el acuerdo, el 8 de abril o el 9 de abril. No llegó a los correos electrónicos ni al spam dicho aviso electrónico. Bueno, ampliamos la revisión y checamos si no llegó el correo electrónico, el aviso electrónico, si no llegó el aviso electrónico los días 10, 11 de abril, ¿verdad? Tampoco llegó ni al correo electrónico de las 6 personas, ni al spam, ¿verdad? Entonces, y sacamos una impresión, una captura de pantalla del boletín jurisdiccional, checando las últimas notificaciones por boletín jurisdiccional, y encontramos lo siguiente. Por eso el título se llama Cosas extrañas que suceden en el juicio que se tramita ante el magistrado Antonio Miranda Morales, porque desde que existe el buzón el boletín electrónico del tribunal, jamás había ocurrido que se nos hubiera notificado por boletín jurisdiccional un acuerdo, resolución o sentencia sin que previamente hubiera llegado el aviso. Eso nunca había ocurrido. Nunca. Porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa maneja plataformas tecnológicas de vanguardia. Tienen una calidad en su servicio excepcional. Nunca había ocurrido. Entonces, ¿cómo es posible que se notifica el 14 de abril de 2025 por boletín jurisdiccional un acuerdo respecto del cual jamás se nos había notificado por correo ese aviso, no habiendo recibido ese aviso en ninguno de los 6 correos que nosotros consignamos en la demanda para recibir los avisos electrónicos? Esa es la primera situación extraña. Eso nunca había ocurrido, y yo creo que si hiciéramos una consulta, a ningún abogado fiscalista y a ningún contribuyente le ha ocurrido eso, de que le notifican por boletín jurisdiccional un acuerdo, resolución o sentencia sin que previamente
haya sido enviado el aviso electrónico. Es algo inédito y es algo inaudito. Bien, entonces, en el boletín jurisdiccional nosotros bajamos un resumen y aparecieron las últimas 7 notificaciones que nos han practicado en este expediente, en el expediente del juicio que nos ocupa. Y resulta que esta sábana tiene 7 filas. Esta sábana tiene 7 filas. Y aquí vienen las últimas notificaciones. Aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas son las últimas 7 notificaciones que nos ha practicado el tribunal por boletín jurisdiccional en el juicio que nos ocupa. Bien, resulta que efectivamente el 14 de abril aparece que se notificó a la parte actora. Vamos a decir las columnas que tiene esta relación. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 columnas. La primera columna habla de la notificación. Desde luego se pone como con el número 1 la más reciente, la que se acaba de recibir, y en ese orden se van alejando, ¿verdad? Desde luego que si tuviéramos la sábana completa, la primera notificación sería la que tendría el número más alto, porque el número 1 siempre es la última notificación por boletín jurisdiccional. La siguiente columna es la que habla del expediente, el expediente del juicio. Ahí viene el número de expediente, que obviamente en todos es el mismo expediente, porque esta captura es de este juicio nada más. Luego viene la parte actora, el nombre de la actora. Luego la parte demandada, la autoridad demandada. Y luego viene un apartado que dice parte notificada. ¿A quién se le notificó en este renglón? Y aquí puede ser la parte notificada el actor o la actora, o puede ser parte notificada la autoridad demandada. Luego viene otro apartado que dice fecha de publicación. Luego viene una síntesis de lo que dijo el acuerdo, la resolución o la sentencia, una síntesis. Luego viene qué sala es la que está practicando esa notificación, cuál es el magistrado que remite ese acuerdo, resolución o sentencia, y por último, cuál es el secretario. Vamos a mostrarles a ustedes para que lo vean y no únicamente se lo imaginen, ¿verdad? Aquí viene los títulos. A ver si se puede ver. Aquí viene el número de expediente, parte actora, parte demandada, parte notificada, fecha de publicación, síntesis, sala, magistrado, secretario. Esas son las columnas que trae esta sala. Muy bien. Vemos la notificación del 14 de abril de 2025 que está en el punto 1. Aquí se dice que la parte notificada es la parte actora. En la síntesis se dice que en el acuerdo que se notifica el 14 de abril se consignó lo siguiente en ese acuerdo: que la parte actora interpone juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva dictada por esta segunda sala regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se ordena emplazar al tercero interesado y rendir el informe justificado. Aquí pues dice que se interpone, que la parte actora interpuso el juicio de amparo en contra de la sentencia y se ordena emplazar al tercero interesado, que es la autoridad demandada, para que rinda su informe justificado en el amparo promovido por la parte actora. Hasta aquí todo está muy bien. Parece ser que sí se notificó el 14 de abril. Ilegalmente, porque nunca hubo el aviso electrónico previo. Bueno, pero aquí aparece que sí se notificó, ¿verdad?
Pero en segundo lugar aparece una notificación realizada el 3 de marzo de 2025. Y esto ya es irregular. Esto ya es una cosa rara, algo extraño, algo que nunca ocurre y algo que no debió ocurrir en este caso. Porque dependiendo de cuántas partes hay en el juicio, el mismo acuerdo se notifica, el mismo acuerdo, sentencia o resolución se notifica en varias filas. Y en cada fila se notifica el mismo acuerdo a una parte diferente. Esto es, lo normal en este caso hubiera sido que en el punto 2 se volviera a notificar el 14 de abril de 2025 el mismo acuerdo que dice que la parte quejosa interpone juicio de amparo y que se corra traslado al tercero interesado para requerir su informe. Esto debió volverse a notificar en la fila 2, pero en el apartado denominado parte notificada debieron haber puesto a la autoridad demandada, de tal suerte que en la fila 1 esta notificación del 14 de abril de 2025, en el renglón 1 se practicó esa notificación a la parte actora, y en la fila 2 la misma notificación del 14 de abril se notificó a la autoridad demandada. Eso es lo correcto y eso es lo que siempre ocurre. Aquí, sorpresivamente, raramente, el 14 de abril nada más se notifica una vez ese acuerdo a la parte actora, pero no se notificó a la autoridad demandada, lo que es sumamente grave, porque en el acuerdo, de acuerdo a la síntesis que se consigna, se ordenó emplazar al tercero interesado, esto es, se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que rinda el informe justificado. O sea, en ese acuerdo se ordena que ese acuerdo se notifique a la parte demandada, a la autoridad demandada. Y el boletín jurisdiccional no se lo notifica a la autoridad demandada, únicamente lo notifica a la parte actora. Únicamente lo notifica a la parte actora, cosa que nunca ocurre. Hay veces puede notificarse el mismo acuerdo otra vez a otro, por ejemplo, si hubiera un perito al que hay que notificarle el mismo acuerdo, bueno, el mismo acuerdo se notifica el 14 de abril a la parte actora, el mismo día a la parte demandada y el mismo día al perito al que le notificaran el acuerdo respectivo. ¿Sí está claro? Aquí no hay peritos, aquí nada más tenía que consignarse 2 veces la misma notificación. En una fila, el acuerdo que nos ocupa se notifica a la parte actora y en la siguiente fila se notifica el mismo acuerdo a la autoridad demandada. Prueba plena de que lo que digo es totalmente apegado a derecho y a la realidad la constituye el hecho de que en la fila 2, el 7 de marzo de 2025, se notifica a la autoridad demandada un acuerdo en el que se tienen por admitidos los alegatos de la parte actora. Y en la fila 3 se notifica el mismo acuerdo el mismo 3 de marzo de 2025, pero ahora a la parte actora. O sea, el mismo acuerdo se notificó en la fila 2 a la autoridad demandada y en la fila 3 a la parte actora. Luego, en las filas 4 y 5 se notifica un acuerdo en el que se dice: con esta fecha se declara cerrada la instrucción, razón por la cual se ordena reservar los autos a efecto de que se emita la sentencia que en derecho corresponda. Y este mismo acuerdo se notifica en las filas 4 y en las filas 5. En la fila 4 se notifica a la autoridad demandada y en la fila 5 se notifica a la parte actora. Y luego en las filas 6 y 7 se habla de la notificación de la sentencia. En las filas 6 y 7. La síntesis dice: la parte actora demostró parcialmente los extremos de su acción. En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada, para
para los efectos establecidos en la parte final del considerando séptimo del presente fallo. Tal parece que la sentencia fue favorable a la parte actora, porque se dice la parte actora demostró parcialmente los extremos de su acción. En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada para los efectos establecidos en la parte final del considerando séptimo. Les recuerdo que sin estudiar, ni desvirtuar, ni resolver la cuestión efectivamente planteada, ilegalmente el magistrado instructor declaró infundados los 11 conceptos de impugnación sin estudiarlos ni desvirtuarlos, confirmando multas en cantidad de 14 millones. Solamente declaró fundado un agravio que le permitió anular una multa de 20,000, 30,000 pesos, ¿verdad? Pero ese agravio no lo hizo valer la parte actora. O sea, lo que declaró fundado Antonio Miranda Morales, eso no lo alegó la parte actora. Vean cómo aparentemente la sentencia nos favoreció, pero no es cierto. Bueno, pues esta sentencia se notificó en las filas 6 y 7. En la fila 6 la sentencia se notificó a la autoridad demandada y en la fila 7 se notificó a la parte actora. O sea que cada acuerdo se publica o se notifica por un lado a la parte actora, por otro lado a la parte demandada. Cada acuerdo se notifica 2 veces en este juicio, uno a la parte actora y uno a la parte demandada. Bueno, pues el acuerdo que tuvo por interpuesto el juicio de amparo solo se notificó una vez a la parte actora. No se notificó a la autoridad demandada, a pesar de que en el acuerdo se decía que se ordenaba emplazar al tercer interesado, autoridad demandada, para que rindiera el informe justificado. ¿Cómo es posible que si se ordena notificar esto a la autoridad demandada, en el boletín jurisdiccional no se le notifica? Y repito, esto jamás, en todo el tiempo que existe el boletín jurisdiccional, nunca ha ocurrido. Nunca en mis asuntos, nunca ha ocurrido que un acuerdo me lo notifiquen a mí y no se lo notifiquen a la autoridad demandada. ¿Sí está claro? Entonces, en el caso que nos ocupa, ocurren 2 cosas extrañas que nunca me habían pasado en la vida profesional en relación al boletín jurisdiccional. Nunca me había ocurrido que en algún juicio me notificaran por boletín jurisdiccional algo, un acuerdo, resolución o sentencia, respecto del cual no me habían notificado previamente el aviso. Siempre me han notificado el aviso y después se ha notificado el acuerdo en el boletín. ¿Sí? Y otra cosa, nunca había ocurrido que un acuerdo, resolución o sentencia únicamente se me notificara a mí y no a la autoridad demandada. ¿Sí está claro? Aquí, el 7 de marzo de 2025 se notifican 2 acuerdos y una sentencia. Y los 2 acuerdos y la sentencia se notifican, por un lado, a la parte actora y por otro lado, a la parte demandada. Solamente el acuerdo que se notificó supuestamente el 14 de abril de 2025, solamente en este caso ese acuerdo únicamente se notificó a la parte actora, no a la parte demandada, a pesar de que en el acuerdo se ordenaba notificar a la autoridad demandada para que rindiera su informe justificado. Son 2 anomalías graves que nunca han ocurrido, motivo por el cual yo solicito formal y expresamente, y así lo haré por escrito, ¿verdad?, que el tribunal investigue qué pasó en este caso. ¿Qué pasó en este caso? Aparte de que nos dictan una sentencia totalmente ilegal, ahora también las notificaciones por boletín las realizan sin previo aviso electrónico y nada más notificando a la parte actora y no a la demandada. Eso evidentemente que nos genera inseguridad e incertidumbre jurídica, porque puede tratarse de un acuerdo en el que nos den plazo para contestar algo y que ese acuerdo únicamente se notifica a la autoridad demandada y no a nosotros
que no nos enteremos y que no podamos contestar o cumplir y perdamos el asunto. Si está claro, es algo exageradamente delicado, porque eso significa que la plataforma tecnológica del tribunal pues es vulnerable y puede equivocarse, y con esas equivocaciones pueden afectar a una de las partes, a la parte actora o a la parte demandada, pero eso desde luego que genera inseguridad, y el tribunal debe de tomar cartas en el asunto para que esas anomalías que hoy estoy comentando no vuelvan a repetirse. Bien, desde luego que cuando yo veo el acuerdo en el que el magistrado me dice, dígase que contrario a lo que aduce este juzgador, a través del acuerdo de 7 de abril acordó la interposición del juicio de amparo, evidentemente que aquí el magistrado pues está señalando que yo dije mentiras en mi escrito de 21 de abril. Y yo no dije mentiras. Yo no dije mentiras. A mí nunca me llegó un aviso electrónico, motivo por el cual, si no me llegó el aviso electrónico, no tenía por qué checar el buzón, el boletín jurisdiccional. ¿Sí está claro? Recordemos que el que calla otorga. Si este acuerdo llega y yo no contesto nada, eso significa que yo dije, ching, me cayeron en mi mentirota, ¿no? Me cacharon y no aclaro, el que calla otorga. Como yo no engañé, como yo no mentí, porque a nosotros nunca nos llegaron los avisos electrónicos a los 6 correos electrónicos que dimos en la demanda, ni llegó al spam. Evidentemente que el mismo día de ayer que se recibió este acuerdo que se va a notificar hasta el martes 29 de abril, pero yo no tengo por qué esperarme hasta el martes 29. Ayer mismo presentamos a las 6:25 de la tarde un escrito ante la segunda sala regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, escrito dirigido al maestro Antonio Miranda Morales, en el que consignamos lo siguiente. Bien, en primer lugar, nosotros estamos diciendo que en tiempo y forma vengo a solicitar atentamente, a costa de la parte actora, la expedición de una copia certificada, cada una por separado, de los siguientes documentos. Quiero copia certificada del acuerdo de fecha de 7 de abril, a través del cual se acordó la interposición del juicio de amparo promovido por la parte actora, porque ese acuerdo no lo conocemos, nunca ha llegado a nuestro correo electrónico. También pido copia certificada del aviso electrónico de notificación por boletín jurisdiccional enviado a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por la parte actora en su demanda que originó este juicio, aviso relacionado con la notificación del acuerdo precisado en el punto 1 que antecede. Esto es, aviso relacionado con el acuerdo de 7 de abril de 2025. En tercer lugar, le estamos pidiendo al magistrado instructor copia certificada de la notificación por boletín jurisdiccional del acuerdo precisado en el punto 1 del acuerdo de 7 de abril, realizada el 14 de abril de 2025 a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla 1. ¿Sí está bien? Vamos a ver qué nos exhibe. Yo exhibí como prueba el informe del boletín jurisdiccional, donde no hay notificación por boletín a la autoridad demandada. Aquí no hay notificación por boletín jurisdiccional a la autoridad demandada. Yo le estoy pidiendo al magistrado instructor copia certificada de la notificación por boletín jurisdiccional del acuerdo de 7 de abril de 2025, realizada el 14 de abril de 2025 a la autoridad demandada. Aquí no hay notificación a la autoridad demandada, que es un documento oficial del boletín jurisdiccional. Me entregará el magistrado copia certificada
de la notificación realizada el 14 de abril de 2025 a la autoridad demandada, ¿cómo si en el boletín no está registrada esa notificación? ¿Se va a inventar falsamente? ¿Qué ocurrirá? Vienen cosas muy interesantes en este asunto, ¿verdad? Y desde luego estamos pidiendo copia del oficio de fecha 7 de abril, a través del cual se remitió el informe justificado del magistrado de la sala a los tribunales colegiados del sexto circuito, ¿verdad? También ese. Pero aquí lo verdaderamente interesante va a ser qué copia me van a dar del boletín jurisdiccional en donde conste que el 14 de abril de 2025 el acuerdo que nos ocupa se notificó a la autoridad demandada. Vamos a estar muy atentos a que nos den las copias certificadas para ver qué ocurre al respecto, para ver qué ocurre, y eso nos va a dar a nosotros mucha información de lo que hay tras bambalinas. ¿Sí está claro? Entonces hay que estar muy atentos a esta respuesta. Desde luego, digo aquí, los 4 documentos cuya copia certificada se solicita son los que se mencionan en su acuerdo de 22 de abril de 2025, que en su parte conducente indica: dígase que contrario a lo que aduce, este juzgador, a través del acuerdo de 7 de abril del presente año, acordó la interposición del juicio de amparo y, al efecto, a través de oficio tal de abril, 7 de abril de 2005, se remitió el informe justificado a los tribunales colegiados. Nótese cómo dice este acuerdo: dígase que contrario a lo que aduce, este juzgador, a través de acuerdo de 7 de abril del presente año, acordó la interposición del juicio de amparo. No dice en este acuerdo, déjenme ver. ¿Sí? Dice aquí: acuerdo que ya fue notificado a la parte actora por boletín jurisdiccional el 14 de abril de 2025, pero aquí no se menciona el aviso electrónico previo. Aquí no dice, por ejemplo, ya fue notificado a la parte actora previo aviso electrónico enviado el 9 de abril de 2025 por boletín jurisdiccional el 14 de abril de 2025. Aquí no se menciona para nada que el 9 de abril de 2025 nos hayan enviado a nuestras 6 direcciones de correo electrónico el aviso electrónico anunciándonos que el 14 de abril se iba a notificar por boletín jurisdiccional el acuerdo de 7 de abril de 2025. Bien, formulamos las siguientes aclaraciones y nosotros decimos: en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, niego lisa y llanamente que ese tribunal haya enviado a las 6 direcciones de correo electrónico que la parte actora consignó en el primer párrafo de la hoja 1 de su demanda el aviso electrónico de notificación por boletín jurisdiccional relacionado con el supuesto acuerdo fechado el 7 de abril de 2025, aviso que, tomando en consideración que la notificación por boletín jurisdiccional se realizó el lunes 14 de abril de 2025, repito, el aviso electrónico respectivo debió haber sido enviado a las direcciones de correo proporcionadas por la parte actora el miércoles 9 de abril de 2025, que es el tercer día hábil anterior al lunes 14 de abril de 2025, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone lo que ya leímos previamente: lineamiento legal que no fue respetado en el presente caso por ese tribunal, según se demuestra a continuación. Inciso A: si el acuerdo de 7 de abril de 2025 se notificó por boletín jurisdiccional a la parte actora el 14 de abril de 2025, es claro que el aviso de notificación le debió haber sido enviado a la demandante cuando menos con 3 días de anticipación,
Es decir, el aviso de notificación le debió haber sido enviado a la demandante cualquiera de los días 7, 8 o 9 de abril de 2025 con 5, 4 o 3 días de anticipación respectivamente, ya que en la parte final del primer párrafo del artículo 65 antes reproducido claramente se indica que el aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el boletín jurisdiccional, digo yo, de donde queda claro que dicho aviso puede enviarse con 4, 5 o más días de anticipación. En estas condiciones niego lisa y llanamente que el referido aviso electrónico relacionado con la notificación del acuerdo fechado el 7 de abril de 2025 haya sido enviado a las 6 direcciones de correo electrónico proporcionadas por la parte actor en su demanda los días 7, 8 o 9 de abril de 2025, ya que en esas fechas en ninguna de las direcciones de correo electrónico proporcionadas se recibió dicho aviso electrónico y consecuentemente nunca abrimos dichos mensajes de correo electrónicos inexistentes y tampoco eliminamos o borramos tales mensajes de correo electrónico inexistentes que no recibimos, respecto de lo cual ya estamos trabajando en la obtención de dictámenes periciales en informática que demuestren plenamente la veracidad de lo anteriormente expresado. Ya estamos trabajando para tener dictámenes periciales concretos que señalen que a nuestras 6 direcciones de correo electrónico jamás ingresaron esos mensajes, que nunca fueron recibidos, que nunca fueron eliminados por nosotros y que nunca fueron abiertos por nosotros. Y todo queda huella en internet, en los servidores. Ahí queda huella si lo recibimos, si lo borramos, si lo recibimos, si lo abrimos, todo queda huella. Y exactamente ya estamos trabajando en los peritajes respectivos para demostrar que tal aviso nunca llegó a nuestros servidores, a nuestros correos, y que esos avisos nunca fueron eliminados por nosotros y que esos correos nunca fueron abiertos por nosotros porque nunca los recibimos. Si está claro, todo queda registrado. Nosotros no podemos ingresar a la plataforma tecnológica del SAT, no, del tribunal. No podemos verificar si sí lo enviaron, si no lo enviaron. No, pero sí podemos demostrar que a nuestras direcciones de correo electrónico nunca ingresaron esos avisos y que consecuentemente nunca fueron abiertos y nunca fueron borrados. Porque nosotros, estimados amigos, siempre nos conducimos con legalidad, con veracidad, con rectitud, con probidad. Nosotros no somos gente deshonesta que anda haciendo mentiras. A ver, ¿a mí en qué me beneficiaba decir que no me notificaron el acuerdo que tuvo por interpuesta la demanda de amparo si se hubiéramos recibido la notificación? ¿En qué me beneficiaba negar algo que sí ocurrió? ¿En qué? En nada. Ahora, yo no tengo que atribuirle falsedades al magistrado que no cometió. Con las ilegalidades en las que incurrió en la sentencia, que violan los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, tengo argumentos suficientes para solicitar ante el Tribunal Federal de Justicia Federal de Justicia Administrativa la destitución del magistrado. Yo no tengo por qué andar inventando cosas inexistentes. ¿Sí está claro? Entonces estamos trabajando para demostrar que esos avisos nunca llegaron a nuestras direcciones de correo electrónico ni a nuestros servidores y que nunca fueron eliminados por nosotros ni fueron abiertos por nosotros. También, a ver, yo no puedo falsear este informe del boletín jurisdiccional en donde el 14 de abril de 2025, ese supuesto acuerdo de 7 de abril, solo se me notificó a mí y no se le notificó a la autoridad demandada, cuando en el acuerdo se ordenó emplácese a la autoridad demandada para que rinda su informe justificado. Si ven esas
oscuridades, esas situaciones extrañas que nunca han ocurrido y que hoy sorpresivamente ocurren en este asunto, yo creo que el Tribunal Federal de Justicia debe checar con lupa qué pasó en este caso concreto. Bien. Inciso B. Por lo anterior, solicito a usted, magistrado instructor, que a fin de esclarecer realmente lo ocurrido, partiendo de la base de que nosotros siempre nos conducimos con rectitud, veracidad, honestidad, probidad y legalidad, que mediante oficio que gire al director de registro y atención a las y los usuarios de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección General de Sistemas de Información del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicite a petición de la parte actora que dicho funcionario, que dicho director rinda un informe donde se señale en qué fecha fue enviado el aviso de notificación a través del sistema de control y seguimiento de juicios de ese tribunal, correspondiente a la notificación del acuerdo de 7 de abril de 2025, dictado dentro del expediente relativo a este juicio contencioso, avisos que debieron haber sido enviados a las 6 direcciones de correo electrónico que se proporcionaron en la demanda inicial. Aclaro que no se proporciona el número de documento que le correspondió a tal acuerdo de 7 de abril de 2025, en virtud de que nunca hemos recibido dicho acuerdo y como consecuencia de ello desconocemos por completo su contenido y con mayor razón ignoramos cuál es el número de documento que le correspondió, número de documento que ese tribunal conoce perfectamente. Inciso C. En el informe mencionado 2 párrafos atrás que solicito atentamente se recabe, solicito que la Subdirección de Asesoría de Sistemas y Herramientas Jurisdiccionales de la Dirección de Registro y Atención a las y los Usuarios informe si del ingreso al respaldo del servicio de notificaciones de SH Tribunal con el parámetro de búsqueda del 7 de abril de 2025 al 9 de abril de 2025 para realizar la búsqueda de los avisos de correo electrónico que se solicitan, que informe si encontró que para las cuentas de correo electrónico que menciona, que proporcionamos en la demanda, se generaron avisos electrónicos de notificación relacionados con este juicio, los cuales fueron enviados, entregados, abiertos y consultados por los destinatarios en alguna hora y fecha, aclarando que negamos lisa y llanamente que en nuestras direcciones de correo electrónico se hayan recibido tales avisos electrónicos, lo que demostraremos plenamente con los respectivos dictámenes periciales en informática, quedando claro que nunca abrimos dichos mensajes de correo electrónico inexistentes y que nunca eliminamos o borramos tales mensajes de correo electrónico inexistentes, ya que nuestra calidad humana, moral y profesional no nos permite incurrir en tales actos deshonestos carentes de rectitud. El tribunal tiene un respaldo que le permite conocer si se envió o no el aviso, a qué hora se envió, si fue recibido por el destinatario, si fue abierto el aviso y a qué hora lo abrió, ¿sí? Esa información la tiene en su poder el tribunal. Nosotros sabemos que nunca recibimos eso. Estamos a la espera de la respuesta que dé el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
porque eso nos dará a nosotros muchísima información. En esta vida, lo que hacemos o lo que no hacemos siempre da información a los demás. Muchas veces no hablamos, pensamos que no hablando no decimos nada, pero muchas veces al no hablar decimos más que si habláramos. ¿Sí está claro? Entonces, el lenguaje corporal, y uno no nada más comunica con la boca, comunica de muchas maneras. Entonces, pues, lo que nos contesten a este informe que estamos solicitando nos proporcionará mucha información. Por eso estamos en espera de que se nos dé esa información. Muy bien. Inciso D. Ocurrido lo anterior, ¿verdad? Ya que se pidió el informe y que se rinde el informe por parte de las funciones que hemos solicitado, solicito que se nos proporcione una copia certificada del informe que rinda la Dirección General de los Sistemas de Información de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Junta de Gobierno y Administración de SH Tribunal, que nos den la copia a fin de que estemos en condiciones reales de promover las acciones legales que al interés de la parte actora convenga. Por ejemplo, si se nos informara que, pues sí, por error del sistema no se enviaron los avisos, no obstante lo cual se llevó a cabo la notificación, y que por error del sistema ese acuerdo sin previo aviso solo se notificó a la parte actora, pero no se notificó a la parte demandada. Bueno, pues en ese supuesto, ¿qué podemos decir? Pues ya nos dimos por notificados. Pero si hay falsedades, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que actuar en consecuencia. Muy bien. Inciso E. En caso de que usted, magistrado instructor, no pueda solicitar el informe antes mencionado, mucho le he de agradecer que nos lo comunique mediante acuerdo que se notifique legalmente por boletín jurisdiccional previo envío de los avisos electrónicos respectivos a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por la parte actora, a fin de que solicitemos dicha información nosotros directamente a la Dirección General de los Sistemas de Información de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Junta de Gobierno y Administración de SH Tribunal, porque todo lo de los avisos electrónicos y todo lo del boletín jurisdiccional depende directamente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pasamos al punto B. Igualmente llama nuestra atención la irregularidad consistente en que el acuerdo de 7 de abril de 2025, cuya síntesis señala que la parte quejosa interpone juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva dictada por esta segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ordena emplazar al tercero interesado y rendir el informe justificado correspondiente. Bueno, llama nuestra atención que este acuerdo únicamente haya sido supuestamente notificado por boletín jurisdiccional mediante publicación realizada el 14 de abril de 2025 a la parte actora, y que no haya sido notificado a la parte demandada, como se conoce de la captura de pantalla obtenida el día de hoy, 24 de abril de 2025, del boletín jurisdiccional de SH Tribunal, dentro del expediente relativo a este juicio, anexo 1 de este escrito, en cuya fila 1, en la columna denominada parte notificada, se consigna que la parte notificada fue la parte actora, no consignándose en ninguna fila de dicha captura de pantalla
que el acuerdo de 7 de abril de 2025 haya sido notificado a la parte demandada, irregularidad grave, ya que en la parte final de la síntesis de dicha fila 1 se consigna que se ordena emplazar al tercero interesado y rendir el informe justificado correspondiente. Tercero interesado, que es precisamente la parte demandada, esta última a la que aparentemente no se le notificó por boletín jurisdiccional dicho acuerdo de 7 de abril de 2025, a pesar de que en este último se ordenó expresamente que se emplazara y notificara por boletín jurisdiccional tal acuerdo de 7 de abril de 2025 a la parte demandada, concediéndole la oportunidad de que rinda el informe justificado correspondiente, con la salvedad de que aparentemente de manera ilegal parece ser que no se le notificó tal acuerdo de 7 de abril de 2025 por boletín jurisdiccional el 14 de abril de 2025, irregularidad que nunca ocurrió en todas las notificaciones realizadas en este juicio por boletín jurisdiccional, ya que todos los acuerdos dictados y la sentencia definitiva pronunciada siempre se notificaron tanto a la parte actora como a la parte demandada, según se demuestra a continuación. Aquí nosotros decimos siempre, todos los acuerdos y resoluciones dictadas en este juicio se notificaron a la parte actora y a la parte demandada, como debe de ser, siempre se hizo así, como se hace en todos los juicios. Nosotros no tenemos queja al respecto en ningún caso. ¿Por qué el acuerdo de 7 de abril, notificado el 14 de abril, solo se notificó a la parte actora, no se notificó a la parte demandada, a pesar de que había un requerimiento a la parte demandada para que rindiera su informe justificado? Esto es inadmisible, inconcebible, nunca había ocurrido. ¿Por qué sí ocurrió en este asunto? Eso es lo que debe investigar, ¿verdad?, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No deben permitirse estas anomalías, estas irregularidades, estos errores, ¿verdad? Nada más menciono un ejemplo, los demás ya los comentamos, digo yo en el inciso A. En las filas 2 y 3 de la captura de pantalla obtenida el día de hoy, 24 de abril de 2025, del boletín jurisdiccional de SH Tribunal, dentro del expediente relativo a este juicio contencioso administrativo, anexo 1 de este escrito, se conoce que de acuerdo con la síntesis que indica que se tiene por admitidos los alegatos de la parte citada, en la fila 2 se consigna como parte notificada a la parte demandada, mientras que respecto del mismo acuerdo, en la fila 3 se consigna como parte notificada a la parte actora, quedando claro que el mismo acuerdo se notificó a ambas partes el mismo día. Siempre ocurre así, excepto en el caso que nos ocupa, que el 14 de abril de 2025 el acuerdo que tuvo por interpuesto el amparo no se notificó inexplicablemente, sorpresivamente, a la parte demandada. Máxime que todo esto es tecnológico y normalmente las máquinas no se equivocan. Entonces sí hay que investigar qué pasó al respecto. Inciso D. Lo descrito en los 3 incisos que anteceden sorpresiva e irregularmente no ocurrió el 14 de abril. De que se notifican a las 2 partes, no ocurrió el 14 de abril respecto de la notificación del acuerdo de 7 de abril, ya que en esa fecha dicho acuerdo supuestamente solo se notificó a la parte por boletín jurisdiccional, no habiéndose notificado en esa fecha tal acuerdo, ni con posterioridad a la parte demandada, a pesar de que en dicho acuerdo se ordenaba emplazar a la autoridad demandada.
Por lo anterior, solicito a usted, magistrado instructor, de la manera más respetuosa, que mediante oficio que se gire al director de registro y atención a los y las usuarios de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección General de Sistemas de Información del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicite, a petición de la parte actora, que dicho funcionario rinda un informe en el que explique por qué motivo no se notificó por boletín jurisdiccional a la parte demandada el 14 de abril de 2025 el acuerdo de 7 de abril de 2025, a pesar de que en dicho acuerdo se consignó que se ordena emplazar al tercero interesado y rendir el informe justificado correspondiente, lo que es ilegal e inadmisible, ya que indebidamente se dejó en estado de indefensión jurídica a la parte demandada, quien en un momento dado podrá solicitar la reposición del procedimiento al no habérsele dado la oportunidad de rendir su informe justificado dentro de la tramitación del juicio de amparo directo promovido por la parte actora. Además, solicito a usted, magistrado instructor, de la manera más respetuosa, que transmita al director de registro y atención a las y los usuarios de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección General de Sistemas de Información del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mi solicitud para que realicen los envíos de los avisos electrónicos y las notificaciones por boletín jurisdiccional con esmero, cuidado, atención y eficiencia, para evitar que se presenten situaciones irregulares como la que nos ocupa, que no es correcto que ocurran y que no deben volver a suceder, ya que lastiman severamente la seguridad jurídica de las partes en los juicios que se tramitan ante ese tribunal. Ocurrido lo anterior, solicito que se nos proporcione una copia certificada del informe que rinda la Dirección General de los Sistemas de Información de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Junta de Gobierno y Administración de ese tribunal, y de la contestación que dé a mi solicitud precisada en el párrafo que antecede, a fin de que estemos en condiciones reales de promover las acciones legales que al interés de la parte actora convenga. En caso de que usted, magistrado instructor, no pueda solicitar el informe antes mencionado, ni pueda transmitir y referir a solicitud, mucho le he de agradecer que nos lo comunique mediante acuerdo que se notifique legalmente por boletín jurisdiccional, previo envío de los avisos electrónicos respectivos a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por la parte actora, a fin de que solicitemos dicha información y formulemos tal petición directamente a la Dirección General de los Sistemas de Información de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Junta de Gobierno y Administración de ese tribunal. Independientemente de que el supuesto acuerdo de 7 de abril de 2025, cuya existencia y contenido desconocemos por completo hasta este momento no sabemos qué dice ese acuerdo de 7 de abril, suponiendo que, independientemente de que el supuesto acuerdo de 7 de abril de 2025, cuya existencia y contenido desconocemos por completo hasta este momento, se haya notificado por boletín jurisdiccional el 14 de abril de 2025, dicha notificación es totalmente ilegal por no haberse dado cumplimiento a lo indicado en el primer párrafo del artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que las notificaciones a los particulares deberán realizarse por medio de boletín jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico. El aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con 3 días de anticipación
a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el boletín jurisdiccional, lineamiento que no fue respetado en el presente caso por ese tribunal, según se demostrará plenamente en caso de que sea necesario. Solicito que a la brevedad posible me dé a conocer el importe de los derechos federales que debo cubrir por la expedición de las copias certificadas solicitadas a través de este escrito, los que cubriré de inmediato, pudiendo recibir dichas copias certificadas cualquiera de los abogados autorizados en este juicio. Estoy solicitando que de inmediato se me dé a conocer el importe de los derechos federales que debo de cubrir por la expedición y entrega de las copias certificadas de los 4 documentos que se mencionan en el acuerdo de 7 de abril, que debe informarse de inmediato para que yo reciba de inmediato esas copias certificadas, ya que no hay justificación alguna que difiera o posponga el que se me entreguen de inmediato esas copias. Y en relación a las copias que yo pido de los informes que rindan las autoridades que manejan los envíos de avisos electrónicos y el boletín jurisdiccional, esto es, los informes que rinda la Dirección General de los Sistemas de Información de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Junta de Gobierno y actuación de ese tribunal. Bueno, en ese caso que me den a conocer el monto de los derechos federales que debo cubrir cuando reciban el informe, ¿verdad? Eso es bueno, hasta que llegue el informe podrán darme el importe que debo pagar para expedirme copias de ese informe. Pero los 4 documentos que se mencionan en el acuerdo de 7 de abril, esas copias certificadas deben entregárseme de inmediato. Como prueba, exhibo la captura de pantalla obtenida el día de hoy, 24 de abril de 2025, del boletín jurisdiccional de SH Tribunal dentro del expediente relativo a este juicio contencioso transitivo que mostramos ante la cámara al inicio de este video. Bien, pues el asunto se torna cada vez más interesante. Vamos a ver qué se nos contesta. De lo que se nos conteste, nosotros tendremos mucha más información, ¿verdad? Y pues lo seguiremos informando sobre todo esto que es tan importante, porque el día de mañana cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede vivir lo que en este momento estamos viviendo nosotros, y hay que evitarlo. Y para evitarlo, bueno, pues hay que hacer lo correcto en este caso concreto y específico. Bien, estimados amigos, pues los seguiré manteniendo al tanto de este asunto. Sean ustedes muy felices, que Dios los bendiga y que tengan un excelente y feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite.